Bueno, pues sin más dilación, ¿no? Sí. Vale, empezamos directamente. Perdón, sí, para no perder tiempo. Sí, actualización en datos de seguridad con ISGLT2. ¿En qué pacientes no deben considerarse como una opción terapéutica? Amputaciones y fracturas, por el doctor José Luis Gorriz. Bueno, vamos a hacer un update de qué ha pasado con todo esto. Primero, recordar que más que decir a qué pacientes hay que dar, es más rápido y más breve decir a qué pacientes no hay que dar. Entonces, hicimos un artículo con John Wilding, en el que está bastante bien explicado. Entonces, hay unas situaciones clínicas que si no hay ningún tipo de duda en las que hay que utilizar. En primera línea, si son intolerantes a metformina, después de metformina, en cualquier situación complementaria con GLP-1, con insulina, enfermedad renal crónica, diabética y no diabética, he dicho en primera línea, enfermedad cardiovascular establecida, historia de insuficiencia cardíaca, sobrepeso, obesidad, no hay la más mínima duda. Vulnerabilidad a efectos de hipoglucemia, ictus, sin pacientes que no tengan amputaciones, pacientes que no tengan enfermedad arterial periférica, pacientes que reciban diuréticos de ASA. No pasa nada. Tenemos que monitorizar que no estén depresionados, osteoporosis o historia de fracturas, no hay ningún problema. Quizá en algunos pacientes hay que tener cierta precaución, y luego le haremos alguna pregunta. Enfermedad vascular periférica, solo si tienen una paciente de amputación y una arteriopatía muy marcada. Un paciente que tenga una estenosis de la arteria ilíaca no tiene ningún problema para recibir un ISGLT2. Dietas cetogénicas, cualquier situación que favorezca la cetoacidosis debemos utilizarlo con precaución. Si utilizamos esteroides sistémicos, en la diabetes tipo 1, obviamente, aunque se había utilizado alguno, se recomienda por el momento no utilizar. En IMCs bajos, y ahora hablaremos, y si hay infecciones genitales candidásicas recurrentes, bueno, se puede intentar una tanda semanal de fluconazol. Si la paciente o el paciente tiene recidiva, pues hay gente que no lo tolera y todos tenemos pacientes que no pueden llevarlo, o en pacientes muy frágiles. Obviamente, un paciente frágil, vida, cama, sillón, no es muy anciano, no es el fármaco ideal. Y obviamente no hay ningún tipo de duda que no se deben prescribir en cualquier situación que favorezca de forma importante la cetoacidosis, ya sea pacientes con bastantes cetoacidosis previas, situaciones de déficit de ingesta o cuando se disminuye de forma importante las dosis de insulina, en diabetes autoinmune LADA, que ahora la comentaremos, pacientes con importante ingesta de alcohol, que son factores favorecedores de cetoacidosis, pancreatitis crónica, que tenemos que vigilar esto, igual que con un GLP-1, embarazo o planificación de lactancia, cirugía mayor y quizá en gangrena de Fournier, aunque no está demasiado claro, pero bueno, una situación muy grave en la que es mejor no utilizar. Entonces, yo les hago esta pregunta y estoy seguro que a alguno de vosotros les ha pasado. A mí me ha pasado que le pones un ISGLT2 a un paciente y dice, mire, lo he tenido que dejar porque me ha sentado mal. A ver, pero he tenido candidiasis genital. No, que me encontraba fatal, estaba nauseoso, algo de vómitos y tal. Esto hay que descartar una diabetes latente, LADA, o un déficit de insulina. La diabetes tipo LADA es una diabetes que surge siempre mayor de los 30 años de edad, es una autoinmunidad pancreática, que la medida de anticuerpos anti-GAD, que son antiglutámico de carboxilasa, y que está en el 10% de los diabéticos tipo 2. Alex, por ejemplo, en el último mes habrás visto en la consulta 180 diabéticos, por ejemplo, ¿no? ¿Tú no crees que hay 2 o 3 o 4 tipo LADA? Seguro. Y se nos ha pasado, porque son el 10% de la diabetes. Es un fallo progresivo en la célula beta, entonces muchos no necesitan insulina al inicio del diagnóstico, pero ante situaciones de estrés o situaciones de ejercicio físico intenso, disminución de insulina si toman insulina, hacen una cetoacidosis, pero que inicialmente no lo necesitan. ¿Y cuándo tenemos que pensar en ello? En pacientes que tienen una diabetes antes de los 60 años, que debutan con el clásico poliuria, polidipsia, pérdida de peso. Todo paciente diabético que vamos en la consulta de enfermedad renal crónica que tenga un IMC menos de 26, 27 y de 25 típico, esto es sin duda ninguna, tenemos que descartarlo. O presencia de otras enfermedades autoinmunes, porque se asocian a otras enfermedades autoinmunes, una tiroiditis, etc. Y ausencia de otros componentes del síndrome metabólico. No tiene hipertrigliceridemia, no es gordito. Este paciente hay que descartar una diabetes tipo LADA. O que el paciente hace mal control metabólico sin grandes transgresiones dietéticas. En un paciente con diabetes mellitus tipo 2 con normopeso hay que solicitar un péptido C, lo ha comentado Carlos y ahora incluso con Juanjo y Carlos podemos discutir, y unos anticuerpos anti-GAD. Solo el 10% de los diabéticos tipo 2 tienen normopeso. Si tienes unos anticuerpos anti-GAD, el paciente tiene una diabetes tipo LADA.
Ese paciente debe manejar otra cosa, se sugiere que debe enviarse a endocrinología para completar el estudio. Y si un péptido C está por encima de 1,8, pues ese paciente tiene reserva insulínica y no nos debe preocupar ni tendrá poca probabilidad de una cetoacidosis. Si tiene un péptido C menos de 1, tiene una insulinopenia importante y eso es un paciente diabético con insulinopenia y cuidado con los ISGLT2 en este paciente. Y si tiene unos anticuerpos anti-LADA anti-GAD es una LADA y si tiene un menos de 0,6 eso es una diabetes tipo 1, una insulinopenia absoluta. Entonces, cuidado porque en estos pacientes cuando se utilizan en pacientes insulinopénicos o en tipo LADA existe riesgo de cetoacidosis normoglucémica. En este caso, favorecido por situaciones de estrés o una infección, enfermedad intercurrente que hace que estos pacientes desarrollen esta complicación. Segunda parte, las amputaciones. ¿Cómo está la situación? Bueno, visteis que en el Canvas se hizo un preliminar análisis en el que bien, bueno, pues aquí parece que hay más amputaciones y sí que es verdad que los factores de riesgo era haber tenido una amputación previa, que eso multiplica 20 veces la probabilidad, o tener enfermedad vascular periférica, tener nefropatía, una glicada más de 8, tenía más riesgo que tomar canagliflozina, en este caso lo que se estaba tomando en el estudio Canvas, que participamos nosotros también. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para las amputaciones de estos pocos pacientes, pero que habían? Pues hay mayor riesgo en pacientes con amputaciones previas, con enfermedad vascular periférica, con neuropatía, y los factores que se asociaron al grupo de canagliflozina en el estudio Canvas fueron una infección del pie diabético, úlcera de piel, diuréticos de ASA, especialmente a altas dosis, y eventos relacionados con depresión. Y la mayoría de estos pacientes hubo una infección de por medio. Yo recuerdo que en el Canvas, año 2015, no teníamos ni idea de manejar la depresión, los deterioros de función renal, no sabíamos, hemos aprendido ahora, pues hay que ajustar los diuréticos, etc. Y había muchos episodios de hipotensión. Y esto fue lo que ocurrió, porque había un desbalance. Mira, el Declare en placebo y SGLT2, la prevalencia de amputaciones, de amputaciones estaba balanceada. En el estudio EMPA-REG, balanceada. Mayor riesgo cardiovascular, porque en pacientes todos con enfermedad cardiovascular. En el Credence, balanceado, pero en el Canvas fue una mala pata que no se puede randomizar por 18 factores, se randomiza por 7, por 8, por 10. Aquí había un desbalance claramente. Por ejemplo, en EMPA-REG no se seguían específicamente las amputaciones y luego lo más importante, que fue nuestra experiencia, que desconocíamos cómo manejar esta hipotensión. Entonces, esto es el doctor, un cirujano vascular que estaba conmigo en PSET, doctor Blanes, que es jefe de cirugía vascular en el Hospital General de Valencia. Le pedí, vamos a ver estas imágenes de los pacientes que tú operas. Esto es un pie sano. El pie sano, como veis, tiene una buena vascularización y esto es un pie diabético que no ha tenido una amputación distal, bueno, es una arteria flojita, y esto es un paciente que ha tenido una amputación distal, y eso se llamaría una mierdecilla de arteria. Es decir, es una arteria que os imagináis, si tenéis un paciente con una cardiopatía isquémica, con una estenosis coronaria, se hace una hipotensión, no hay ningún cardiólogo, pero si hay una hipotensión, ¿qué hace? Se tapa y hace un infarto. ¿Qué va a ocurrir si este paciente hace una hipotensión por exceso de depresión de volumen y SGLT2 y caída del filtrado? Que se va a tapar eso y se producirá una amputación, no en este caso, sino el paciente que ya ha tenido amputaciones. Y esas son las precauciones que hay que tener. Estudios de vida real que han analizado las amputaciones pues no han mostrado mayor riesgo con miles y miles de 100.000 pacientes. Uno de ellos sí que parece que había una tendencia en pacientes con ISGLT2, pero todo esto se asociaba en poblaciones de alto riesgo y con episodios de depresión. El día 27 de agosto de 2020, la FDA elimina el warning de las amputaciones y estos son los consejos que hay hoy en día. En ensayos clínicos hay muy pocos eventos de amputaciones en diabéticos. Las directrices de la ADA nos dicen que hay que valorar el riesgo en pacientes con pie diabético y con alto riesgo de amputación, que las personas con diabetes tipo 2 tratados con ISGLT2 deben de recibir formación sobre el cuidado de los pies. Yo recuerdo, Carlos, el profesor Carmena, padre incluso, que nos decía, los diabéticos tienen los pies de cristal. Y esos aforismos y frases de los abuelos, de los catedráticos antiguos, nos lo decían, nos hemos olvidado. Tiene que venir aquí ahora un fármaco nuevo para recordarnos que hay que mandar a los diabéticos
hay que tomar el pulso, hay que hacer un Doppler y hay que mandarlos al cirujano vascular y al ortopeda para poner zapatos. Yo soy el que más zapatos diabéticos prescribe a los diabéticos. Oiga, póngase zapatos y los mandamos, ¿no? Hay que recordar eso del cuidado de los pies. Si tienen heridas, hay que valorarla, hay que curarlas. Me dijo un médico el otro día, después de la pandemia he vuelto a ver la primera artropatía de Charcot con pie diabético, que ya se había olvidado. Estamos otra vez con la pandemia con estos problemas. Y hay que tener precaución en estos pacientes con enfermedad vascular periférica avanzada, antecedentes de amputación, episodios de depresión, hipotensión, infección de pie diabético. Y las últimas 2 diapositivas. En este warning de un interim análisis del estudio Canvas se vio que había más fracturas en los pacientes con canagliflozina, que había un aumento de los marcadores de reabsorción transitorios, con un aumento transitorio de PTH durante unas semanas, una disminución de la vitamina D transitoria. Bueno, ¿eso cómo se podía interpretar? Bueno, se interpreta que como cualquier fármaco, un ISGLT2 que favorece la eliminación de sodio, hay paralelamente un incremento en la reabsorción de fósforo. Este incremento de reabsorción de fósforo, además de un esfuerzo fosfatúrico del FG23, hay un incremento de PTH y una disminución de la vitamina D y aumento de la calciuria. Esto no se detectó realmente en los estudios y paralelamente hay una alteración, una disminución del remodelado óseo. Bueno, ¿esto qué ha ocurrido en realidad? Pues mira, esto es un gran estudio, me parece un estudio muy elegante, de una base de datos danesa en el que es un propensity score matching de pacientes que llevan o no ISGLT2 y al final machearon o aparearon 9.000 y 9.000, 18.000 pacientes. Y en estos 18.000 pacientes que llevaban o no SGLT2 y los compararon con GLP-1, por ejemplo, no había diferencia en fracturas de cadera, fracturas totales, fracturas de hombro, fracturas osteoporóticas mayores. Es decir, no hay ninguna evidencia clínica, este y 2 o 3 estudios, que no los pongo por tiempo, de evidencia de fracturas y por eso nos hemos olvidado. Así pues, el resumen es que las contraindicaciones de los ISGLT2 son pocas, riesgo de cetoacidosis diabética incluida diabetes tipolada, candidiasis genital recidivante y cirugía mayor reciente. No hay evidencia de aumento de amputaciones con ISGLT2, no obstante, se deberá considerar dicho riesgo en pacientes con antecedentes de amputación y sobre todo si hay episodios de depresión, hipotensión o infección del pie diabético. Y no hay evidencia en incremento de fracturas con los ISGLT2. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Gorriz. Vamos a pasar ahora con el doctor Roberto Alcázar, de Madrid, que nos va a hablar del efecto de los ISGLT2 sobre potasio, magnesio y ácido úrico. Cuando quiera, Roberto. Muchas gracias, Beatriz. Gracias al GENDIA por invitarme a hablar un poquito de medio interno en este foro de diabetes. Y de lo que vamos a hablar es de la seguridad de los ISGLT2. Ese QR es el PDF de la charla, lo pondré también en la última diapositiva, por si alguien quiere, tampoco es que sea de mucho interés, pero por si alguien quiere tener alguna cosa de estas. Y esto se pasa por aquí, y estos son mis conflictos de interés. Y yo, cuando miro todo lo que hace el ISGLT2 desde sus inicios, cuando era un fármaco antidiabético oral, pues resulta que ahora mismo vale para todo, para todas las cosas que nos imaginemos, parece que sirven estos fármacos. Yo creo que hay que ponerlo en el agua de grifo, porque así nos beneficiaremos todos de estas estupendas moléculas. Y esto, que es un poco sarcástico, obviamente, viene a decir que estamos sacando muchas acciones de ISGLT2 que yo creo que tenemos que dimensionar, estamos en una fase expansiva, para saber exactamente este tipo de fármacos para qué nos van a servir. Y de eso va esto, hablar un poco en el medio interno la utilidad de los ISGLT2 con distintas sustancias que tenemos en la sangre y que, bueno, yo tengo un especial interés en mi trayectoria sobre este tipo de sustancias. Y empezamos con el ácido úrico. Y es que es verdad, los ISGLT2 son úricos. Se sabe que disminuyen el ácido úrico porque aumenta la excreción fraccionada de ácido úrico. Por mecanismos que todavía no se saben bien, parece ser que en este receptor, que aquí lo veo fatal en la diapositiva, pero bueno, es el GLUT9B, la glucosuria inducida por los ISGLT2 te va a bloquear el efecto transportador de ácido úrico de esta molécula y eso se va a traducir en un aumento de ácido úrico. Y el principal transportador, el uratuno, parece que también tiene algo que ver, aunque todavía no está muy claro cómo influye en la excreción de ácido úrico. En cualquier caso, se especula sobre si este efecto úrico-súrico y de descenso del ácido úrico tiene que ver
en los beneficios cardiovasculares. Los ensayos clínicos nos dicen claramente que existe un efecto uricosúrico, que se ve tanto en pacientes con antecedente de gota como en pacientes que no tienen antecedente de gota, y además hay un descenso en el número de episodios de gota que necesitan medicación. Por tanto, parece que funciona. Y este es otro estudio, que es con empagliflozina, en donde se puede ver cómo el descenso medio que se consigue con estos fármacos en el ácido úrico es de aproximadamente 1,12 miligramos por decilitro. Y además se demuestra una reducción del 32% en los eventos de gota que precisaron medicación. Y en la enfermedad renal crónica, en concreto, tenemos una pequeña evidencia de un número reducido de pacientes en Japón con distintos grados de enfermedad renal crónica, donde se ve que había un descenso medio de 0,8 miligramos por decilitro del ácido úrico, y lo que nos contó ayer Ana Sánchez Fructuoso, que el descenso medio que se observa en el ácido úrico en una población amplia de pacientes trasplantados renales era de 0,44 miligramos por decilitro. Es un efecto mensurable y, bueno, esta es una revisión donde hablan de todos los ensayos publicados hasta la fecha y que analizan un poquito el efecto del ácido úrico. Yo creo que es verdad que hay mejora de datos en el laboratorio, hay un descenso en el ácido úrico, aumenta la excreción fraccional del ácido úrico, pero no son un tratamiento para la gota. Si queremos tratar la gota, tenemos otros fármacos mucho más potentes que los ISGLT2. ¿Y qué pasa con el potasio? Pues con el potasio pasa una cosa muy interesante, y esta es una diapositiva que me cedió el doctor Gorriz, y es que hay efectos que favorecen el aumento del potasio en los pacientes tratados con ISGLT2, que los que vienen en naranja, y hay otros efectos que podrían favorecer la disminución del potasio por sus efectos caliuréticos de estos fármacos, que son las que vienen en verde. ¿De qué depende el efecto en un lado u otro? Pues va a depender fundamentalmente del grado de insuficiencia renal, de cómo o no esté estimulado el sistema renina-angiotensina aldosterona y en los hiperglucémicos el aumento de la osmolaridad. En cualquier caso, cuando empezamos a usar estos fármacos, lo primero que nos advertían es cuidado, que hay riesgo de hipercalemia. Luego nos decían, pues parece que no hay riesgo de hiperpotasemia en los pacientes tratados con estos fármacos. Y ahora los metaanálisis nos dicen que disminuye el riesgo de episodios de hipercalemia. Y este es un metaanálisis donde se ve que hay un 28% de menos eventos de hiperpotasemia, pero un descenso medio del potasio sérico de 0,04 milimoles por litro, que eso es nada. Por tanto, sí que parece que la experiencia con estos fármacos nos dice que podrían disminuir los eventos de hipercalemia. Esto es lo mismo que en la insuficiencia cardíaca, lo anterior era solo en diabéticos, donde la empagliflozina también disminuye el riesgo de hiperpotasemia sin aumentar el de hipopotasemia, y además este es un efecto independiente de si estés o no estés tomando antialdosterónicos, y yo creo que también eso es importante tenerlo en cuenta. Y en la enfermedad renal crónica las Ns bajan, pero en este metaanálisis, que es de datos individualizados en diabéticos o en pacientes con enfermedad renal crónica, son 49.000 pacientes, se ve lo mismo, menos episodios de hipercalemia con ISGLT2. Y en esta parte izquierda de la diapositiva, centrado solamente en pacientes con enfermedad renal crónica del Credence y del DAPA-CKD, también se ve que este efecto de menos evento de hipercalemia se veía en todo el espectro de enfermedad renal crónica, pero sobre todo con filtrados entre 45 y 60 mililitros minuto. Pero ojo, no es un tratamiento para la hiperpotasemia. Y en esta editorial que se publica en el NDT, que a mí me llama mucho la atención, se inducía claramente a decir, en vez de utilizar quelantes de potasio, bueno, vamos a tener siempre en consideración estos fármacos porque mejoran eventos cardiovasculares. Yo creo que hay que tener claro que disminuyen el riesgo de hiperpotasemia en metaanálisis de grandes ensayos clínicos. No está demostrado que disminuyan el potasio sérico y que en ningún caso se puede considerar estos fármacos como un tratamiento de la hipercalemia. Yo creo que esto de momento es una cosa que está clara y tenemos que tener todos claros. Hiponatremia. Sabéis que la hiponatremia y la hipernatremia no son trastornos del sodio, sino del agua. Y los ISGLT2, en sus efectos glucosúricos, van a producir una serie de actuaciones que van a influir en el manejo renal del agua. Va a producir diuresis osmótica por la glucosuria, al igual que ocurre en la urea, cuando utilizamos la urea para tratar el síndrome de secreción inadecuada de ADH, pero parece que también produce una cuaresis no osmótica
que estaría mediada por el descenso en la expresión de los canales de agua, que son los que hacen que se reabsorba agua en el túbulo contorneado distal y segmento del colector, y disminuye la expresión tubular de estas acuaporinas, los canales de agua, y parece que aumenta la velocidad con la que se degradan estos canales de agua, con lo cual no solamente parece que es un efecto osmótico, sino que también podría tener un efecto sobre los canales de agua, que, aprovecho para decir, la vasopresina va a estar aumentada en los pacientes que reciben ISGLT2. Pues bien, hay dos pequeños ensayos clínicos del mismo grupo, donde cogen pacientes que tienen un trastorno del agua, un CADH que sabéis que es una hiponatremia normovolémica, y durante 4 días les dan a 88 pacientes ISGLT2 y ven que mejora el sodio. Y mejoran porque tiene un efecto muy similar al que produce la urea. Y publican después, un par de años después, un ensayo clínico más grande, porque dura 4 semanas, pero solo en 14 pacientes, y dicen lo mismo. Pueden ser los ISGLT2 un tratamiento para el CADH. En mi opinión, es verdad que hay un sentido fisiopatológico para estos fármacos como fármacos acuaréticos, que sería como la urea, a un precio similar al que tiene la urea, mucho más barato que los baptanes, sin duda, pero tenemos que tener más evidencia como para considerar que el ISGLT2 lo vamos a empezar a utilizar en vez de la urea o del tolvaptan para tratar a los pacientes con CADH. Pasamos a otro catión, que a mí me gusta mucho, el magnesio. Y el magnesio mejora en los pacientes tratados con ISGLT2. Eso es así. Y por distintas vías. Una de ellas sería por el efecto de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona inducido por la diuresis osmótica, que aumentaría la reabsorción renal de magnesio. Y otro sería por un efecto metabólico, fundamentalmente por la mejoría en la resistencia insulínica y la disminución de los niveles de insulina, que también mejora la reabsorción renal de magnesio. Y esto se constata en los distintos ensayos clínicos o estudios clínicos, mejor dicho. Aquí tenemos el estudio que nos contó ayer la doctora Sánchez Fructuoso, donde en una población amplia de trasplantados renales, 339, se ve cómo el magnesio mejora en 0,15 miligramos por decilitro. Y en una población que tiene tendencia a la hipomagnesemia es un dato interesante. También tenemos como en un metaanálisis de ensayos clínicos, donde se mira exactamente qué ha pasado con el magnesio y analizan en función de cada tipo de ISGLT2, se ve en una población muy amplia, son 15.000 pacientes de 18 ensayos clínicos, cómo los ISGLT2 van a aumentar entre 0,15 y 0,24 miligramos por decilitro. ¿Y esto sirve para algo? Yo creo que es bueno saberlo, pero la implicación terapéutica está por saber. Tenemos, hasta donde yo he podido ver, tenemos 2 pequeñas series de casos clínicos, 2 y 3 casos clínicos, donde en pacientes que tienen una hipomagnesemia de origen renal refractaria, el uso de estos fármacos, los ISGLT2, consiguen que mejoren un poquito el magnesio sérico. Es una cosa que hay que saber y que hay que conocer. Bueno, termino con un anión que me encanta, que es el cloro, y sabéis que la hipocloremia en la insuficiencia cardíaca es mala. Es mala por 2 razones. Primero, porque es un factor de mortalidad. Los pacientes con hipocloremia e insuficiencia cardíaca aguda se mueren más. Y, en segundo lugar, que puede estar relacionado con el anterior, es un factor de refractariedad al tratamiento diurético. Y esto es un problema, porque los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda les tratamos con diuréticos. Y los diuréticos convencionales tienen un efecto depletor de cloro. Los diuréticos del ASI, la estetida sí, los antialdosterónicos más neutro. ¿Tenemos fármacos que puedan mejorar la diuresis y que sean ahorradores de cloro? Pues afortunadamente sí. Y tenemos la acetazolamida, que ya ha demostrado un ensayo clínico cómo mejora la congestión en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero es que tanto el tolvaptan como el ISGLT2, como buenos acuaréticos, van a mejorar el cloro. Son terapias ahorradoras de cloro. Quizás por eso podría justificar que puedan ser útiles o que disminuyan mortalidad en la insuficiencia cardíaca. Bueno, no está claro. Os dejo ahí los mecanismos, pero yo creo que es una cosa que es bueno que sepamos. Primero, que el cloro existe, y segundo, que los ISGLT2 en el perfil de cloro tienen unas acciones favorables. Esta es mi última diapositiva y concluyo. Y yo creo que todos estos efectos metabólicos son de interés,
pero necesitamos más experiencia para definir su papel en la terapéutica. En cualquier caso, es importante conocerlos por sus potenciales acciones sinérgicas con otros fármacos que estemos utilizando. Muchas gracias. Bueno, pues está abierto el micrófono. Abrimos el turno de preguntas. Levantad la mano. Si no tenéis ninguna, yo voy a hacer una. Bueno, más que una pregunta, un comentario para cada uno de ambos, que me ha encantado la charla de ambos. Nosotros tenemos publicado un estudio en vida real con canagliflozina y vamos a publicar otro. Y en cuanto al tema de fracturas, perdón, el tema de amputaciones, ni una amputación en más de 2 años de seguimiento, con lo cual quiere decir que desistir debe existir, pero nosotros lo vemos poquísimo, por no decir nada. Y en el tema del ácido úrico, nosotros tenemos una bajada de ácido úrico de 0,5 miligramos de litro de media, pero es que los que tienen ácido úrico por encima de 7 bajan 1,5. Es decir, ya estamos hablando de una bajada de ácido úrico bastante importante. Curiosamente, cuando subes la cana de 100 a 300, ya no tienes más efecto hipouricemiante, quiere decir que parece que hay un tope. Y esto entroncaría con una teoría que tiene un cardiólogo muy relevante, que es Milton Packer, que es el que firma los Emperor, que dice que el ácido úrico, más que ser un responsable del túbulo, que seguro que lo es un marcador de la señal de ayuno que activa el ISGLT2 y que las señales de ayuno y silenciando las de sobreabundancia de alimentos es la que reduciría el riesgo de insuficiencia cardíaca y de enfermedad renal crónica, ¿no? Es una hipótesis un poco curiosa y tal, que estaría mediada por sirtuinas, etcétera. Entonces, digamos que probablemente todavía no tenemos ni idea de los mecanismos que subyacen ni a la reducción del ácido úrico, ni a los efectos adversos, etcétera, pero realmente lo que se ve en vida real efectivamente es así, es decir, se ve una gran seguridad de los ISGLT2 y por otro lado efectos beneficiosos que van más allá de la glucemia, como ya sabéis. 5 segundos. Simplemente que todo está, las amputaciones han sido relacionadas con episodios de depleción. De cualquier persona que se deplecciona, pues se marea, se cae, hay que quitar el ramipril, hay que quitar la metformina y a lo mejor no es el momento indicado de un fármaco, pero es solo en puntuales esos episodios, en pacientes con muchos factores de riesgo para la amputación. Sí, yo sobre el ácido úrico, la verdad es que yo no sé muy bien por qué el aumento no es un efecto dependiente de dosis, que parece que sí, o sea que no tiene influencia con la dosis. Es verdad que produce un aumento de la excreción de ácido úrico, eso está claro, porque eso se mide y se ve. Mi duda es si esto realmente nos va a cambiar la práctica clínica. Yo creo que no. Yo creo que es bueno saber que estos fármacos, si tienes un paciente que tiene gota, a lo mejor le ayuda a controlar los episodios e incluso quizás si ves el ácido úrico y ves que le baja más, incluso puedes disminuir la dosis de otros fármacos, pero de forma muy individual. Pero que no hay que olvidar que un paciente que tiene una crisis de gota le vas a tener que tratar con los fármacos que claramente han demostrado un efecto beneficioso para disminuir los episodios. Y el factor añadido adicional, bueno, pues lo terminaremos de definir probablemente en los próximos años. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay una. Gracias. Yo soy Nadia Yasre, de Fundación Puigverd. Yo quería preguntar del uso de los ISGLT2 en el paciente ingresado o que ingresa, porque ahora cada vez nos encontraremos más pacientes, ¿no?, que llevan cara 2, los ISGLT2, y si un paciente ingresa en un estado, ¿no?, prerrenal o de fracaso renal agudo por el motivo que sea, tú, pues evidentemente, te quitas los ISGLT 2, entiendo que los ISGLT2 también los deberías de quitar. Entonces, este paciente te ingresa, se estabiliza y tú le das de alta. Entonces, claro, lo que nos pasa muchas veces es que les damos de alta sin nada y luego te tienes que preocupar de que los otros compañeros... Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, si un paciente está normovolémico al alta, ¿se podían reiniciar uno de los dos o los dos o mejor esperar a un siguiente control? No sé, por saber vuestra opinión. Bueno, va a depender, no sé, ahora Roberto también que comente, de la situación del motivo de ingreso. Si el paciente ingresa por insuficiencia cardíaca, hay estudios que han demostrado que, obviamente, estás dando un fármaco con el poder diurético y de redistribución de los fluidos. Realmente, no sé si te refieres a alguna cosa concreta, no veo ninguna contraindicación para mantener el fármaco, salvo que sea un episodio, pues, en cirugía mayor, de cualquier situación de enfermedad intercurrente grave. Por lo demás, si es un problema de insuficiencia cardíaca, se da al alta. Si es un problema de un deterioro renal transitorio o lo que sea,
si no es un tema de depleción, el fármaco no hay por qué quitarlo durante la hospitalización. Si es una depleción, a lo mejor está con 9 de sistólica, no tolera, pues bueno, le dices, tómese la presión arterial y cuando esté por encima de 12, 13, se lo añade. Pero no sé si te refieres a alguna excepción concreta, Nadia. Sí, yo en mi opinión, yo creo que... Sí, perdón. No, que de situación concreta no pensabas, pues no sé, el típico paciente, pues sí, descompensación cardíaca lo tenía como bastante más claro. Si, bueno, supongo que si es un prerrenal por otro motivo de deshidratación o así, pues sí que hay que quitarlo. Si el paciente sale euvolémico y con presión arterial normal, no hay por qué quitarlo, yo no lo veo. Sí que es verdad que las tendencias cuando surge un fármaco nuevo, pues hay que quitar esto, los IECA durante tal, los ISGLT durante hospitalización, si no hay un cuadro infeccioso séptico o algo de esto, y si se ha recuperado y el paciente iba previamente con un fármaco cardio-nefroprotector, debe salir de alta con un fármaco cardio-nefroprotector, yo creo. Yo no sé si estás intentando, o sea, lo que no sé si te refieres, por ejemplo, a toda esta aluvión, porque es verdad que sí que lo ha habido, de fracasos renales agudos en estos últimos veranos, relacionados también con cierta depleción de volumen por el sumatorio de todos los fármacos. Yo ahí abogo por la pauta del día enfermo. Es una pauta muy interesante que yo creo que la tenemos que poner en marcha y dejarla como una macro en todas nuestras consultas, porque nuestros pacientes van con toda la tralla. Todos van con todo. Entonces, todos van con todo es con el ARGLP1, el ISGLT2, el diurético, el hidroclorotiazida con el PRIL o el ARA2 de turno. No sé qué, se va a la playa, se come una mayonesa, la mayonesa está cortada, se pone malísimo y hace un fracaso renal agudo e ingresa con dihidrocreatinina. Y eso sí que es verdad que como los ISGLT2 facilitan mucho el resto de los fármacos, porque es verdad que son bastante facilitadores, incluso a lo mejor por cloro mediante, sodio mediante, todo esto que ya ha contado Roberto. Quizá esto, claro, incremente también el riesgo de que haya más depleción de volumen en determinadas épocas del año o en determinadas circunstancias de los pacientes. Y a lo mejor nosotros también somos importantes en el momento del manejo de decirle al paciente no solo que se lave bien sus zonas nobles, sino también que se acuerde de algunas situaciones concretas. No hay que olvidar quería hacer un comentario en línea de lo que decís y además muy telegráfico. Es un fármaco a incluir en los Basic Rules que decía Beatriz y es un fármaco a reintroducir en el alta hospitalaria. Si hipovolemia se suspende, pero no vas a dar nunca de alta a un paciente con hipovolemia y lo reintroduces. Paciente con insuficiencia cardíaca FEBI reducida que ingresa por fallo insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal y que el paciente por lo que sea se ha quedado muy deplecionado, pues llevaba sacubitril o valsartán, un ISGLT2, antialdosterónicos, etcétera, etcétera. Este paciente a lo mejor el día del alta no puede irse con todo, pero si está euvolémico se puede ir con unas cuantas cosas y a lo mejor este paciente que llevaba sacubitril o valsartán por una FEBI reducida, hay que decir que alguien lo introduzca dentro de una semana o un mes. Eso es un poco. Y la regla de enfermo, el paciente que llega con una complicación, depleción infecciosa, etcétera, tendrá que quitarse la metformina, el ramipril, etcétera. Y alguien tiene que poner la metformina y el ramipril después. No hay que olvidar una cosa, y es que, por ejemplo, dapagliflozina tiene el estudio DARE, que es un estudio que se hizo en pacientes con COVID, en la plena pandemia, eran pacientes que estaban malos, estaban con corticoides, estaban con insuficiencia respiratoria, era dapagliflozina frente a placebo, y por los pelos no alcanzó, era un objetivo compuesto un poco enrevesado, pero no alcanzó el beneficio significativamente, pero la tendencia era a beneficio. O sea, quiere decir, manteniendo la dapagliflozina durante todo el ingreso. De tal manera que ya hay algunos autores, como Kunti en el Reino Unido, que se están, y lo digo para hacer una nota discordante en todo esto, que se están planteando en revisar el tema del día enfermo y evidentemente falta un ensayo clínico que lo demuestre, pero que diciendo que teniendo en cuenta todos los beneficios que se obtienen en insuficiencia cardíaca y teniendo en cuenta que estos fármacos han reducido el riesgo de fracaso renal agudo frente a placebo o cualquier otra cosa, pues que a lo mejor en determinadas circunstancias, no digo ya en uno que ingrese en vuestro servicio hecho unos zorros, pero sí en general en el hospital, ¿por qué no mantener en el hospital en ciertos pacientes los ISGLT2, que de hecho nosotros lo estamos haciendo? Quizá no sea el ISGLT2 el primero a quitar en el día enfermo, pero al no tener tampoco evidencias, pues no sabes bien. A mí me parece importante que en el informe de alta se incluya o la reintroducción o un plan de reintroducción a muy corto plazo, porque lo que no aparezca en el informe de alta se queda en el olvido y hay un montón de estudios que dicen que el retraso en reiniciar el tratamiento de este tipo de fármacos al final genera más problema que beneficio. Si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada esta mesa. Muchas gracias a todos.